suficiente en todo, ¿no? Para que tuviéramos abundante paz. O sea, la paz de nuestra vida fue sobre el sacrificio de Jesús. Así es. Bueno, ayer hablábamos de esto que mencionas como una dieta. Entendíamos que hay cosas que nos afectaron, nos dañaron y de alguna manera hay que irlo sacando, pero también cuidar de aquello otro que nos va llenando nuevamente durante el transcurso de nuestra vida. Vamos adicionando cosas a nuestro ser, nuestra vida y que de alguna forma pueden ocasionar también algunas situaciones que nos impiden llegar a una vida plena. Entonces, precisamente para fortalecer esta vida espiritual, hemos estado tratando algunos puntos. No sé si quieras continuar con algunos, Pastor. Sí, claro que sí. Después de hablar de que la importancia de sanar nuestras heridas, otorgando perdones para evitar murmuraciones o malas palabras, recelo, resentimiento de las cosas. Entonces, ya cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, nosotros en ese momento recibimos el Espíritu de Dios, pero hay situaciones en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, que poco a poco se tienen que ir solucionando, ¿verdad? Entonces, para eso es la dieta. Entonces empezamos con la palabra. Empezamos con la palabra leída. Primero la palabra leída, no la palabra meditada, no la palabra escudriñada, no una palabra que ni siquiera practicada, sino solamente leída. Como que tú estás como tomando algo, te estás disciplinando tu cuerpo. Recordando que nuestra vida viene del mundo, o sea, decimos que nuestra vida es mundana, porque nuestra vida viene de alimentación mundana, material, todo lo que es del mundo. Entonces, cuando vienes a un plano espiritual, muchas veces nosotros, porque sentimos la presencia o la incursión del Espíritu Santo en nuestra vida, sentimos un escalofrío, un contacto muy fuerte en nuestra vida y nos emocionamos tremendamente. Entonces, en ese momento nos conectamos con Dios. Al conectarnos con Dios es como si de repente te dieran un toque eléctrico, ¿verdad? Te da un toque eléctrico, como de repente tú estás todo apagado y de repente te conectaran a la luz. Entonces se prende el foco, ¿verdad? Sientes ese toque y se prende el foco. Entonces, hay veces que nosotros queremos mantenernos así, con esas emociones, con esas sensaciones, con esas experiencias, pero nos olvidamos de que necesitamos tener una dieta. Y desafortunadamente, a veces eso lo recibimos en un encuentro, en un cafecito, en una conferencia, en una predicación o en alguna actividad, ¿no? de alguna iglesia. O a veces no quiere decir que necesariamente sea una iglesia, puede ser a solas, pero es muy raro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a ese toque, las iglesias, por lo regular, tenemos un sistema. Ya tenemos un sistema preestablecido. Y esa es una problemática fuerte. ¿Por qué? Porque, por decir, tenemos una programación ya establecida, un sistema ya establecido, todo. Entonces, lo único que te dicen, bueno, a partir de hoy, ahora búsquese un grupo pequeño, ahora búsquese una iglesia, ahora búsquese esto, todo. Y ya como que te avientan en el montón. Y ya cuando lo hacen en el grupo, entonces tú lo que haces es aprender a vivir como cristiano, ¿verdad? No hay, o sea, hay un aprendizaje externo, no una convicción interna. No te ayudan a crecer internamente, te ayudan a veces a crecer externamente, a conocer el sistema, a saludar, por decir, imagínate que hoy te convertiste a Cristo, hoy, y tu iglesia lleva 20 programas o 30 programas, que ahorita vamos en el programa número 50 parciales, ¿verdad? Entonces, la iglesia no va a cambiar esa programación por ti. La iglesia va a continuar con esa programación porque ya tiene un sistema, ¿verdad? Entonces tú lo que tienes que hacer es ingresarte al sistema. Entonces, ese problema es lo que provoca que muchas veces las iglesias estén llenas y los corazones estén vacíos, ¿verdad? Que las personas tengan una excelente conducta o a veces una conducta aceptable, pero un carácter muy débil, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa, entonces por sistema no debes hacer esto, por sistema no debes hacer esto, por sistema no debes hacer esto, porque como que el librito dice, ¿verdad? Entonces no nos dan un seguimiento personalizado, un seguimiento de decir, sabes que mira, vamos a trabajar con esta persona y a ver cómo viene, porque todos venimos iguales. Entonces ahí es donde viene la dieta espiritual, que viene la dieta espiritual donde dice, bueno, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. De repente viene un hermano que ya está muy maduro en la palabra y te dice, no, hermano, no es nomás leer la Biblia, hay que meditar en la palabra.
Y luego viene otro y te dice, no, hermano, no es nomás de meditar, hay que practicar la palabra, porque el diablo y que de esto y que el otro y todo así. Y entonces te empiezan a confundir al nuevo cristiano, a la persona que está tratando de forjar un carácter. Forjar un carácter es como si a un niño de kinder le dices, oye, es una hoja, se usa para hacer cálculos, ¿verdad? El niño va a usar esa hoja y ese lápiz, no como un ingeniero para hacer un plano, sino como para hacer bolitas o para rayarlo. No sabe ni siquiera lo que es un dibujo, ¿verdad? Entonces rayar, rayar, rayar. Y empieza, así es como debe empezar la vida espiritual de nosotros para poder disfrutar después de una vida plena. Después poder afrontar cualquier circunstancia por adversa que sea. Porque de lo contrario, tú estás muy vulnerable para cualquier situación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra. Nosotros tenemos una fórmula que es IPLR2, o sea, como por decir cuando ya estamos en la universidad, cuando estamos, es inspeccionar, preguntar, leer y repasar y recitar. Pero eso es cuando ya estamos en la escuela, en la universidad. Es el IPLR2, es una fórmula que lo desarrollaron en Ohio, en una universidad secular, para poder leer no solamente la Biblia, sino cualquier otro libro. Pero esa es una fórmula profesional, pero cuando ya estás en un ámbito profesional. Es como si de repente tú dices, yo vengo a ti como coach, y sí, pero yo vengo a ti porque, mira, yo necesito un consejo para esta situación en este momento. Ajá. Y entonces tú, en tu mente viene una palabra, no, espérate, el coach no puede aconsejar, el coach no es un mentor, el coach no es un pastor, el coach no es, y te ataca eso, sí. Y entonces tú empiezas a mirar a todas las personas como si todos fueran a ser coach. Sí. Entonces tú tienes que tener un criterio, un equilibrio, decir, esta persona a lo mejor lo vas a ver una sola vez en tu vida. Sí. Y a lo mejor solamente se va a acercar a ti una sola vez. Y a veces es vida muerta. Ayer fui a ver una pareja y no, pues la pareja está que, o sea, o decidían qué hacer ahorita o los mataban, así de fácil. Wow. O sea, estaban entre la vida y la muerte y estaban así que, o sea, y tenía que ir así como a escondidas, de decir, espérate, voy a llegar, ya les dije cómo y todo. Entonces, pero era de vida y muerte, literalmente, Sergio. No era una cosa de relajo, era de vida o muerte. Ya mataron a mi hermano, ya mataron a mi primo, ya mataron a eso, ya mataron a todos y nomás quedamos nosotros. Ajá. Entonces, esas personas están diciendo, ¿qué hacemos, pastor? Entonces, ahí no puede salir el coach, ¿verdad? No empiezas por todo el sistema. No puedo aplicar el sistema. O sea, aunque lo conozca y aunque yo sé que no deja que ellos descubran su destino, que no, espérate. Sí entiendo que eso es bueno, pero en este momento no. Entonces, muchas veces para la persona nueva pasa lo mismo. Sergio, es una cosa apremiante, una cosa que tienes que guiarlo. Entonces, a veces le tiene que decir, no, usted no se preocupe, usted lea la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia. Usted nomás mira, y le voy a enseñar qué leer, ¿verdad? Y empezamos a enseñarle qué leer. Y dice, no, la Biblia se tiene que leer desde el principio. No todos los libros se pueden leer desde el principio. La Biblia es una de ellas que no siempre se puede leer desde el principio. La Biblia, fíjate que a muchos los ha tocado con el Génesis, a otros los ha tocado con el Apocalipsis, algunos los tocan con las cartas paulinas, otros los tocan con los libros históricos. O sea, la Biblia no tiene principio ni final, aunque tiene un principio y un final. Ajá. ¿Verdad? Tú puedes empezar en el final y terminar en el principio siendo tocado por el Espíritu Santo. A mí me ha tocado la palabra en versos que yo digo, puede ser, no puede ser que este verso, que lo he leído tantas veces, de tantas formas, que lo he predicado y que hoy que lo estoy leyendo de nuevo me toque. No puede ser que me parezca una enseñanza que yo he dado muchas veces, me vuelva a quebrantar en frente del público, en frente de la cámara, en frente del micrófono. Pero es así el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 21 años, voy para 22 años cristiano, pero el día que yo pierda la sensibilidad, Sergio, en las enseñanzas, el día que yo pierda la sensibilidad en cuanto a las palabras del Señor, entonces ese día mi vida deja de ser plena. Deja de ser plena porque ya no voy a ser sensible, ni flexible, ni accesible. Entonces, para que nosotros lleguemos a ese punto, no se trata de ser un pastor que tenga miles de personas, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de tener una vida plena como individuo, ¿verdad? Como individuo, ni siquiera como esposo, ni como padre, como individuo, o sea, ¿por qué? Porque mira, si a Jesús lo hubieras juzgado en su momento como líder,
hubiera sido un pésimo líder Ujú. en su momento. O sea, ¿por qué? Porque te hubieras dicho, oye, se pasó predicando todo el tiempo haciendo milagros y mira cómo murió. Ujú. O sea, tú hubieras dicho, ¿quién es? Que los mismos discípulos decían, ¿qué pasa Jesús, que fue tan poderoso y mira cómo lo mataron? O sea, estaban desanimados los discípulos de Maús. Estaban desanimados porque era para desanimarse tener un líder así. O sea, nosotros pensábamos que él nos iba a salvar y mira, no Sí. se salvó ni a sí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque te imaginas quedarte sin seguidores, para ser acusado y condenado porque según la ley en su momento lo hallaron culpable. Ujú. En su momento Jesús lo hallaron culpable, por eso lo condenaron. Y sabemos nosotros que no era culpable, ¿verdad? Pero en su momento todo mundo dijo, si tú le decías, oye, ¿qué pasó con Jesús? No, siempre sí lo condenaron. ¿Qué pasó? Pero lo hallaron culpable, sí lo hallaron culpable. ¿Y qué? No, ya lo van a crucificar. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Y oye, resucitó, no resucitó. Ahora ya son 3 días y no ha resucitado. Wow, entonces todo era mentira. Nada era cierto Jesús. No, pues no pasó nada. Y todo lo que hicieron los apóstoles y los profetas y todas las cosas, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. Y no, pues vámonos. Vámonos de Jerusalén a Maús. Y Ajá. ahí es cuando se presenta Jesús y le dice, oye, qué pláticas tenéis mientras camináis? O Ujú. sea, ¿qué onda con ustedes? Pero no era fácil creer, Sergio, no era fácil decir, no, pues sí voy a mantener firme con mi fe, pues si estás viendo que todo pasó al revés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a los parámetros que hoy nos juzgan como líderes, pues en ese tiempo pues hubieran condenado a Jesús, ¿no? De que era el peor de los líderes, porque ahorita normalmente, ¿qué piensas? Si es un buen líder, todo le va a salir bien. Si es un buen líder, va a estar bien con sus hijos, va a estar bien con su esposa, va a estar bien con su ministerio, va a tener un ministerio próspero, va a haber una presencia del Señor, va a haber una manifestación impresionante. A ver, dime cuándo lo sintió Jesús. O sea, imagínate, ni Dios le contestó. El día que empieza su ministerio, hace un ayuno de 40 días y en vez de tener la presencia del Espíritu Santo, tiene la presencia de Satanás. O sea, Satanás se le presenta para tentarlo. O Ajá. sea, tú dices, pero, oye, de niño lo persiguen, sus padres lo pierden, sus hermanos lo rechazan, su pueblo no lo recibe, el diablo se le aparece, su Dios no le contesta. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Verdad? O sea, cuando ora no tiene respuesta, ¿qué pasó? Imagínate, ahorita por alguna oración que hagas que no te contesten o que no se cumpla, olvídate, no, el profeta es falso, ya no, porque ahorita pensamos que todo tiene que ser ya y ahora, Ajá. ¿verdad? Sí, Entonces, ¿cómo puedes, perdón? sí, 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 adelante. ¿Y cómo puedes vivir una vida así plena? Así no puedes vivir, vas a vivir una vida de plano, ¿por qué? Porque vas a estar condicionado. Imagínate, hoy a un pastor muy reconocido, no mencionamos nombres, pero muy conocido y reconocido el hombre, de una iglesia impresionante, ¿no? Grandísima. Ajá. Y este hombre cuando empezó el coronavirus se separó, no dijo, yo te reprendo y ahorita paro el coronavirus. Wow. Y pues ya sabemos que no se paró, ¿verdad? Que se incrementó el asunto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No, yo no voy a cerrar esta iglesia porque nosotros estamos allí, yo me paro enfrente y lo paro. Otro pastor, ese mismo pastor dijo, ¿saben qué? Eh, Teológicamente y escatológicamente hablando, esto es lo que está en esta parte. Eso no se debe decir, o sea, lo que está pasando es lo que está en el Apocalipsis en tal parte. Y Ah, eso tardó tanto tiempo, así que esto va a tardar tanto tiempo. ajá. Y pues no, ya vimos que no. Y lo que falta, Sergio, lo que falta. Yo le dije, mire, espérense que más o menos sea como entre 1 año a 3 años. Ajá. Vamos a mejor preparándonos para lo peor, quitando lo que nos estorba, avivando lo que nos queda, incorporando lo que nos hace falta y manteniéndonos así hasta el final, porque esto va para largo. Y alguna persona me decía, pastor, pero es que eso es un pensamiento pesimista. No, Leo, realista. Ajá. Realista, simple y sencillamente, porque hay veces que tienes que hablar realistamente. O sea, sabemos que nuestro mayor deseo es que esto parara ahora, Sí, pero no es ahora. El Señor dice, no, fíjate que va a ser mañana. sí, sí, sí. Y tú dices, pero ¿cómo? Entonces, para esos puntos, ¿cómo te enfrentas a una situación así? Por decir, cuando Dios no te conteste, ¿cómo va a estar un hombre parado, un cristiano parado, firme,
cuando ves que todo se derrumba tu matrimonio, se derrumba tus finanzas, se derrumba tu parte emocional, tu parte, o sea, cuando se derrumban muchas cosas a tu alrededor, pero sin embargo, tú debes mantenerte firme. O sea, ¿cómo te mantienes? Cuando tienes verdaderamente una nutrición. No solamente porque tú sabes que nosotros comemos para varios motivos. Comemos para llenarnos, ¿verdad? Comemos para saciarnos. Comemos, muchas veces no te ha pasado que tú dices, ay, tengo hambre, voy a comer cualquier cosa para que me quite el hambre. Sí, sí. Entonces comiste para llenarte, o sea, para llenar un hueco, simple y sencillamente. Entonces comiste para llenar tu hueco y come lo que sea. Pero de repente tú dices, sabes, voy a comer para saciarme. Entonces tú comes y vas a, no sé, te sientas y comes lo que sea. No tienes cuidado de que si tiene grasa, si no tiene grasa, si cuántos puntos de grasa tiene o de nutrición tiene. No te fijas de eso, sino que comes y entonces te sacias tu apetito. Pero luego también comes para alimentarte. Entonces ahí ya cuidas un poco más, equilibras un poco más tu comida. Pero luego comes para nutrirte. Entonces ahí vienen complementos alimenticios o vienen ciertas dietas ya muy balanceadas, porque tú lo que quieres es nutrir tu cuerpo, ¿verdad? Y a lo más sencillo que ahorita se hace es que como no tenemos todos un nutriólogo de cabecera, lo que hacemos es comprar alimentos que sean complementarios, o sea, alimentos que son suplementos o complementos alimenticios, ¿verdad? Entonces lo ponemos, ya sabemos que esa tiene tal cantidad de tal cosa, en una cucharada, y bueno, te hace una malteada y te lo tomas y se acabó. Pero eso es para nutrir nuestro cuerpo. Entonces, en la Biblia, en la vida cristiana también, mucha gente come solamente para llenarse, otros para saciarse, otros para alimentarse y algunos más para nutrirse. Entonces, muchas veces las personas quieren nutrirnos desde el principio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? No, lo tienes que ir acostumbrando a la gente poco a poco hasta que aprenda a llegar aquí. Ajá. Poco a poco, lee la Biblia, lee la Biblia. No, practíquelo, mire, quite esas imágenes, deje de fumar, deje de ser. No, usted siga leyendo la Biblia. Siga leyendo la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Y le demos Proverbios, Salmos y Juan, léalo de esa forma. Cuando tu cuerpo se va acostumbrando, Sergio, tu carnalidad, tu cuerpo mundano se va acostumbrando a una pequeña dieta espiritual, es como para una persona que ha comido chatarra toda su vida o que ha tomado cocas hasta cuando está en ayuno y de repente le dices va a tomar un vaso de agua por la mañana y un vaso de agua por la noche. Difícil. Y durante el día va a tomar una botella. O sea, es como, si, aunque parezca mentira, pero tú le dices a una persona que está acostumbrada al refresco que tome agua, dice, no, pero así como que no. Y para una persona que ya nos cuidamos, no nos espantamos por la soda, pero dicen, ¿gusta un vaso de soda? No, gracias. Bueno, póngale, pero poquito. Hey. Y tomas mucho más agua porque ya estás acostumbrado. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a leer, a leer, a leer. Luego empiezas a hablar con Dios. Hablar con Dios. No por interceder, no por hacer. Te empiezas a hablar. Eso te lleva a hablar con Dios. Y cuando llevas a hablar con Dios, eso te lleva a aislarte, a apartarte, a hacer como un aislamiento. En el aislamiento que te va llevando por inercia, te va metiendo el mismo sistema del Espíritu Santo, entonces tú empiezas a meditar, te empiezas a enfocar, empiezas a ser más objetivo, ¿verdad? Y más subjetivo, como que te empiezas a decir, observas y sientes y observas. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, tu espíritu se está fortaleciendo, pero fuertísimo de adentro hacia afuera. Entonces tú empiezas a dimensionar. La Biblia dice que empiezas a mirar, a dimensionar el amor de Dios. Cuando tú empiezas a dimensionar el amor de Dios, tú empezarás a dar cuenta que tu hombre interior está trabajando. Dios está trabajando en tu hombre interior. Empiezas a ver la altura, la anchura, la profundidad del Espíritu Santo, del amor. Dice, porque quiero que vean lo grande, lo ancho, lo profundo del amor de Dios. Cuando tú empiezas a dimensionar el amor de Dios, entonces tú vas a responder en agradecimiento. Cuando tú respondes en agradecimiento, entonces ahí te quiere llevar Dios. Hasta ese punto te quiere llevar Dios. Que tú respondieras en agradecimiento, empezaras a decir gracias, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué grande es Dios, y estoy muy agradecido con Dios.
Y entonces todo lo que hagas, sea finanzas, sea evangelismo, sea trabajo, sea inversión, sea todo lo que sea, que son tres cosas, tiempo, dinero y esfuerzo, todo lo que inviertas en Dios, ya no va a ser por agradar a Dios, sino por agradecimiento a Dios. Ajá. Porque te diste cuenta que Él se agradó de mí estando muerto en delitos y pecados. Sí, Se agradó de mí estando apestado, estando leproso, estando, o sea, dándole la espalda, maldiciéndolo, o sea, ignorándolo. Él se agradó de mí, así se agradó de mí, así se agradó de ti. así es. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, todo lo que hagas no va a ser por posición, no va a ser por emoción, no va a ser por agradecimiento, todo. Entonces el Señor dice, ahora sí nos entendemos. Sí. Eso es lo que yo quería, que tú fueras libre incluso de elegir a quién sujetarte, que tú fueras libre de elegir a quién amar, a quién obedecer, a quién dar, a quién sembrar. ¿Entiendes? Yo quise esto. Por eso decimos que el amor es una elección. Ujú. El amor es una elección, es una decisión de que eliges y decides amar a alguien. Entonces, cuando tú decides, tú dices, ¿sabes qué? Ahora yo soy propiedad privada del Señor. Así es. Propiedad privada del Señor. No, fíjate, cuando llegas a ese punto, tu espíritu queda en esta línea arriba. Arriba queda tu espíritu, bien conectado con Dios. Entonces, ¿ahora qué tienes que hacer? Bueno, ahora vamos a trabajar con nuestra alma, Ajá. ¿verdad? Porque de lo contrario, o sea, el hecho que se corrija tu espíritu, que se esté alimentando tu espíritu, no quiere decir que tu alma en automático ya se corrigió. Ajá. Tu espíritu se nutre, pero ahora vamos a ver, somos tripartitos, o sea, estamos en tres partes. Entonces una parte se alimenta de una cosa y el alma se alimenta de otra y el cuerpo se alimenta de otra. Ajá. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar, ahora vamos sobre el alma, A pero ver, ya una, está nutrido. una pregunta, una pregunta. Ahorita que estás hablando de ya del alma, antes en cuanto al espíritu, si muchas veces sucede que a muchas personas, quizás sin quererlo, quizás sin buscarlo, simplemente son invitados a algún evento cristiano, digámoslo así, y ahí finalmente el Espíritu de Dios los toca y ellos sienten, ¿no?, algo extraño en su interior y es emocionante y es sentimental y dicen, es que algo pasó en esa reunión, en ese culto, lo que sea, y una palabra los tocó. Entonces ellos pudiera decirse que ya tienen el Espíritu Santo o hay que solamente empezar a alimentarlo, porque hablamos de una dieta en donde tenemos que tener mucho cuidado de qué incorporar a nuestra vida y a nuestro espíritu y qué sacar de nuestra vida y de nuestro espíritu. Entonces ahí pues se puede decir que puede empezar el crecimiento, pero como a las otras personas no les sucede igual. Sí. Simplemente ellos tienen la voluntad de estar en contacto con Dios mediante el Espíritu Santo y lo buscan y empiezan, como dices tú, con una lectura, con eso, con lo otro. ¿Es diferente o cómo se puede sentir que ya alcanzaste una comunicación con el Espíritu Santo? Sí, en una ocasión decía un pastor, primeramente decía, sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Él Ajá. decía siempre su palabra, sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Y él decía, miren, si ustedes se quebrantan, dijo, el trabajo del predicador es quebrantar el alma, el cuerpo o el espíritu del hombre, ¿verdad? Ajá. Porque sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Ajá. Entonces, se da cuenta que tú te quebrantas, hay un momento de donde tú empiezas a llorar, a recordar tu pasado, algo que te recordó alguna cosa de tu niñez, una vivencia, ¿no? Y eso te quebranta y empiezas a llorar. Y en ese momento tú dices, Señor, perdóname, o entra en mi corazón, o te hacen la oración de fe, o tú mismo dices, Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero estar así, ayúdame, Dios, o cualquier palabra, incluso a veces un suspiro solamente así, no sé qué hacer, Dios. O sea, simple sencillamente con que eso de repente, ¡pam!, se conecta el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Tú tienes un espíritu, tu espíritu y el espíritu de Dios. Entonces dice que Dios envía a tu corazón el espíritu de su Hijo. Ajá. ¿Verdad? El espíritu de su Hijo. Entonces, para que el espíritu de su Hijo lo que hace es conectarte a ti con tu Dios. Sí. Esa es la conexión, porque estabas desconectado. Entonces, lo que hace es hacer una conexión. Una conexión. En ese momento tú sientes esa como emoción, como dices, que me quebrantó, lloré. No a todos tenemos la misma experiencia, pero todos tenemos una experiencia.
Sí. Todos tenemos algo que pasó, algo diferente. No sé qué pasó, pero a veces sientes como, no sé, sentí como que algo me tocó por fuera. Lo sentí que algo me tocó. En mi caso, yo sentí por fuera, no sentí por dentro. Ajá. Yo le decía, cámbiame de adentro, Dios, de adentro, Dios. ¿Qué le hace que por fuera me dejes igual? Le decía yo, Dios. Pero cámbiame de adentro. Yo me acuerdo que le decía así, cámbiame de aquí, Dios, de aquí. Y en ese momento sentí como que me hubieran puesto como una toalla como húmeda, caliente, en la espalda. Ajá. Y yo volteé a ver y no había nadie. Y eso me dio mucho miedo, ¿no? Entonces digo, ¿qué fue? ¿Qué es entonces? ¿Qué fue lo que me tocó? O sea, ¿quién me tocó? Y no decía yo, fue el Señor, ¿verdad? Pues yo venía de la mafia, de todas las cosas, no sabía nada de eso. Y ¿quién me tocó? Y empecé a sentir miedo. Y lo que hice fue acercarme al altar, porque yo estaba como a 1 metro del altar. Y fui como que me acerqué al altar y ahí me quedé llorando. Y entonces le decía, Señor, cámbiame, mira lo que me pasó de niño, lo que me pasó de esto, yo no puedo soportarlo, este odio, este rencor, este deseo de venganza, mírame dónde estoy, empecé a llorar, pero yo le empecé a hablar en mi lenguaje, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Hazme un paro, hazme una esquina, no me dejes abajo, yo le quiero poner, Señor, ¿verdad? Decía yo, en mi lenguaje. Sí. Entonces, en ese lenguaje, en alguno de mis manuales lo escribí, que yo le estaba diciendo, cuando yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Hazme un paro, yo le estaba diciendo, ayúdame, ¿verdad? Ajá. Cuando le estaba diciendo, no me dejes abajo, pues no me abandones. Y cuando le dije, yo le quiero seguir, hazme un paro, hazme una esquina, o sea, yo quiero estar junto a ti. Y cuando le dije, yo le quiero poner, o sea, yo le quiero servir a él. Yo le quiero servir, yo quiero trabajar contigo. O sea, cuando veníamos de la mafia, decía, ¿qué le vas a poner? Sobre, yo le pongo. Entonces, o sea, sí me aviento, sí quiero Ok. servir, sí quiero entrar. Entonces, yo hablé en ese lenguaje, digo. Y por eso a la persona le digo, no, tienen que, o sea, hablen como ustedes lo sientan así. Y yo le dije, ¿sabes qué, señor? Dame un paro en una esquina, no me dejes abajo, yo le quiero poner, Dios, pero cámbiame acá, Señor, de acá, porque por fuera no me importa, por dentro, Dios. Y le empecé a decir, traigo odio, traigo reconsentimiento, y empecé a llorar, a abrir mi corazón. Y ahí, ¿qué pasó? De repente me levanto y tenía mis amigos, en la película aparece esa escena, tenía mis amigos y teníamos planificado, ¿no? Que íbamos a hacer pues la venganza, ¿no? Que teníamos planificada. Ajá. Y de repente me dicen ellos, oye Esteban, ¿y qué onda con la morrita? Dijo así, cuando dijo eso, sentí un coraje adentro de mí. Le digo, espérate, ¿qué dices? No, por lo que dijimos que íbamos a hacer, no, le digo, ni se les ocurra, le digo, meterse con esa persona. Le digo. Y ¿sabes qué? Le digo, ni siquiera con el morro, porque así le decían al que había puesto. Le digo, ni siquiera con el morro, le digo, no tiene la culpa, le digo, de lo que yo estoy, por lo que yo estoy aquí, le digo. Yo estoy aquí, le digo, por mis malas decisiones, por mis malas acciones, por mis malos hábitos. Si hay algún culpable aquí, soy yo, le digo. ¿Y sabes qué? Le digo, gracias, doy. Y empecé a hablar en otro lenguaje. Ajá. O sea, ya no eché la culpa a nada. ¿Cómo te vas a dar cuenta que fuiste tocado por el Espíritu Santo? Porque tú ya no le vas a echar la culpa a nada ni a nadie de tu situación. Ya no vas a creer que los demás son culpables, que por el mundo donde yo nací, por el barrio donde estuve, por mi papá, por mi mamá, por mi prima, por mi tía, por la violación. Ya no le vas a echar la culpa a nadie, porque ya te arrepentiste. Entonces tú te das cuenta, de ahí te vas a dar cuenta, verdaderamente el Espíritu Santo te tocó. Te tocó, ¿por qué? Porque tú ya no le echas la culpa a nada ni a nadie de toda tu desgracia, de todo lo que pasaste. Tú como que empiezas a comprender, le digo, no, le digo, el único culpable aquí soy yo. Ajá. Hoy me doy cuenta, ¿no? Que verdaderamente fue un arrepentimiento mío, genuino, porque no le echaba la culpa a nadie. Y y andaba yo muy sensible. Cualquier cosita que me decías como que quería yo llorar. Y yo, a pesar de que parezca que soy como muy insensible, pero soy muy sensible, sobre todo con las cuestiones de Dios. Soy muy sensible. A veces para las cuestiones de afuera soy muy insensible, ¿no? Por decir, como ayer tenía que ser bien fuerte, firme, nada de llorar, nada de nada. Ok, van a hacer esto y esto y esto. Y cuidado con que, o sea, hablé como si fuera un traficante, ¿no? O sea, así va a ser, porque en esto no se juega, así, le empecé a poner los puntos. Le digo, yo si fuera de esta persona, yo haría esto y esto y esto. Y entonces yo hablé como un traficante, o sea, firme, fuerte, no estaba yo hablando, no, nada que se notara como que estaba yo jugando, ¿no? Ajá. Pero a veces porque tengo que ser así, a veces que me enfrento con algún delincuente que es agresivo y todo, y me paro, le digo, ¿qué pasó? O sea, bájele. Y ya la persona, bájele porque yo lo estoy jugando. Y porque me tengo que poner ese punto. Pero cuando son cuestiones de Dios, no, yo soy bien chillón. Yo me conecto completamente con Dios.
Pero por mi trabajo a veces pues tengo que ser bien fuerte. Pues, ayer llevé un muchacho a veces tengo que ser bien mentiroso también, porque ayer bien astuto, ¿no? Llevé un muchacho y lo tenía que meter a comer lugar. El muchacho estaba 40 y tantos años de edad y como de esos 48 años de edad y de esos 48 creo que lleva como 32 o 30 en las drogas. Wow. Y entonces no había forma de meterlo. Entonces empecé a hablar con él y no, sí, me dijo, no, mire, pasó lo que pasa, que aquí, que lo espiritual, lo arriba, yo que sé. No, no, claro, claro que sí. Le hablé a un pastor, el pastor le digo, maréamelo ahí, por favor, le digo, un poquito, le digo, y le hablé a otro pastor, le digo, tú, le digo, distráemelo un poco mientras yo voy a arreglar el asunto, voy a preparar a la gente y ahorita lo meto. Y entonces ya lo acomodé todo y llegó y cuando vino a sentir ya lo habían agarrado. Ajá. Hey, brother, ¿qué onda? Ahí estuvo, le digo, vas para adentro. No, ¿sabes qué? Que mira que vas para adentro, mijo. Y después hablamos, ahorita vas para adentro. Y entonces, porque ya un hombre ya de esa edad, pues ya no se puede jugar como un chamaco, ¿eh? Sí. Y entonces, ya mañana, hoy tengo que dejar pasar 48 horas y mañana llegar allá con él. Y imagínate cómo va a estar, ¿no? ¿Qué onda, pastor? Me traicionaste, yo que confío en ti, todo. Ya sé lo que me va a decir. Pero yo tengo que llegar, sí, hijo, mira, pero aquí, ahora sí vamos a empezar el programa. Entonces, hay situaciones que te ponen muy firme, pero hay cuestiones que es muy sensible. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a ser sensible. Otra de las características te vas a dar cuenta que eres sensible. Ajá. Te pones como chillón y después empiezas como a quererte alejar de donde te juntabas, como las relaciones, los lugares, las palabras. Ya no te vas a sentir cómodo ni siquiera cuando dicen malas palabras. Ajá. Por decir, yo fui un fumador empedernido y ya no me gustaba, fíjate, así como que, yo, ¿cómo? ¿Por qué fuman? ¿Verdad? Aunque me costó, por decir la marihuana, me costó bastante como sacarla de mi mente, ¿no? A veces pasaba por una celda que estaban fumando y como que me detenía así. Y de repente, ay, señor, soy cristiano y ay, me digo, no, y me iba yo otra vez. Pero algunas cosas te van a costar más, pero algunas, por decir el cigarro en automático, dije, no, yo no vuelvo a fumar. Por decir la coca en automático, el cristal fue en automático. Yo ya no que pensé en eso. Pero quizás la marihuana fue lo que más me costó como eliminarlo de mi mente. Pero ¿qué pasa? Vas a empezar a hacer. Primero, te quebrantas, te abres tu corazón, te pones, te empiezas a no culpar a la gente, luego te das cuenta que empiezas a ser como muy sensible, luego te empiezas a alejar de forma muy natural de lugares, relaciones o hábitos, y luego viene el siguiente punto, donde tú deseas el conocer más de Dios. Sí. Entonces ese deseo como muy natural empieza como quisiera conocer. Y ahí está el peligro, ¿eh? Porque de repente te topas cada persona que, como te decía al principio, ya tienen su sistema. Ujú. ¿Verdad? Y no te saben guiar de paso 1, paso 2, paso 3. O sea, vamos poco a poco, no te aceleres. Pero porque uno ya quiere predicar, ya quiere uno salir a las naciones, ir para allá, espérate, no, mira, vamos a leer. Y ahí es donde está la dieta espiritual, poco a poco, con un joven. Y entonces, ¿qué empieza? Esos 4 puntos. La lectura, la oración, el aislamiento, la meditación. Y entonces ya empiezas a comprender muchas cosas de Dios. Cuando llega ese punto, entonces ahora tú dices, ok, ¿ahora qué sigue? Ajá. Ahí es donde los mentores, los maestros, los pastores, los que estamos entrenados para esto, decimos, bueno, ahora mira, sigue el alma, Sí. porque ahorita tu espíritu se conectó. O sea, tú estabas despegado, aquí estaba Dios aquí, y tu espíritu estabas caído. Entonces ahora tu espíritu se conectó para allá, pero el alma sigue aquí caída, las emociones, las siento las emociones. Ajá. Lo que alimenta al espíritu no es lo que alimenta al alma, no es lo que alimenta al alma, y lo que alimenta al alma no va a alimentar al cuerpo. Entonces ahora vamos a trabajar en el alma, y entonces tú aquí dices, vamos a alinearlo. En Colosenses, en la primera carta, dice el Señor, dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os va a santificar por completo. Y todo vuestro ser, fíjate, espíritu, no dice alma, cuerpo y espíritu, en este orden, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiere decir que Dios nos pide no solamente un alineamiento, sino un lineamiento. Ajá. Que hay un lineamiento y un alineamiento. O sea, que cuando tú estabas así, tú estabas caído, das cuenta que estabas así. A Dios lo tenías aquí abajo
¿verdad? Y tú, el mundo, el diablo del mundo estaba sobre ti, el mundo mandaba. Sí, Así estaba. Entonces ahora el asunto es voltear este asunto, sí. que se inviertan tus prioridades. Tú estabas así cuando llegaste a Jesús. O sea, el mundo, o sea, era lo que mandaba. Tú eres un mundano, Ajá. ¿verdad? Tu cuerpo estaba conectado con el mundo. Esto mandaba al alma, esto mandaba al espíritu. Y Dios estaba fuera de ti. Entonces Ajá. tú estabas caído. Ahora volteas la situación y tú dices, pero vamos a ir en puntos. Sube el espíritu se conecta. Recibe a Cristo, se conecta. Automático, así, ¡paz! Se conecta. Pero el alma es un trabajo de toda la vida, Ajá. de toda la vida. El alma no va a ser una restauración de la noche a la mañana. El espíritu se conecta inmediatamente. Pero el alma se conecta y se conecta, se conecta y se desconecta. Si lo descuida, se desconecta. Ah, ok. Y el asunto es que el alma, en cuanto se desconecta de arriba, lo que les enseñé ayer, se desconecta de arriba rápido, tiende hacia abajo. Sí. Tiende hacia abajo, no va a tender hacia arriba. Entonces, la palabra es la que nos va a estar metiendo, la palabra, la dieta espiritual nos va a estar impulsando hacia arriba, hacia arriba. Y todo lo de abajo nos va a estar jalando hacia el mundo. Entonces, estamos aquí y decimos, ok, vamos a hacer tres preguntas. Decimos, el espíritu trata con la esfera espiritual, es lo que nos conecta. Aquí es conectivo, fíjate bien. Está el mundo necesita al cuerpo para conectarse con el alma. Ujú. El cuerpo necesita al alma para conectarse con el espíritu. Y el espíritu necesita a Jesús para conectarse con el Padre, con Dios. Aquí, Sí. ¿verdad? Entonces Jesucristo está aquí. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Entonces tu espíritu con Dios se va a conectar a través de Jesús, por el espíritu de Jesús. Entonces, y esto se va a ir conectando por la dieta espiritual. Tú empiezas a meter la dieta espiritual y eso va a ir conectando, conectando y conectando, hasta que esta fe venza al mundo. Satanás va a quedar separado aquí. Tú vas a quedar unido con Dios. Ajá. Entonces tú dices, ok, yo tengo el cuerpo, yo tengo el alma y tengo el espíritu. Tengo que ponerlo en una línea. Pero entonces vas a trabajar con dos mentes. La mente que ya está regenerada y la mente que está degenerada. ¿Ah? O sea, hay una mente que tú sabes que vienes del mundo con una degeneración tremenda. O sea, se te quitaron los genes de divinos y te metieron genes malignos. Ajá. Entonces esa mente, imagínate para trabajar una mente que está acostumbrada, en mi caso, ¿no? Acostumbrada a la maldad, a la maldad y a la maldad y a la maldad y a lo mundano, a lo material, a la violencia, a todas cosas. Y ahora con una mente vas a regenerarla. Sí. Porque esa mente que ahorita ya dice, ya piensas, entonces sabemos que tenemos dos hemisferios y esos están luchando entre sí, pero aparte, todos estos hemisferios están hacia el mundo. Sí, sí. Y tú tienes que trabajar hacia arriba y tú dices, Señor, esta mente degenerada está en tiniebla, está ciega, está depravada, está manchada, está muerta. Y tengo que regenerarla para conectarla con la mente de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo la puedes conectar con la mente de Cristo? Ahora tú dices, bueno, ¿cómo pensaría Esteban Mendoza? ¿Qué haría Esteban Mendoza en este punto? No, pues en caliente, ¿no? Haz esto y vamos a hacer. Ahora vamos a ver, ¿qué haría Jesús? Entonces tú empiezas a pensar como piensa Jesús, preguntándote qué haría Jesús en mi lugar. Ajá. Y entonces empieza, porque la idea es conectar tu mente con la mente de Jesús, para que se regenere. Entonces lo empieza a contar en la mente de Cristo. Es una mente que empieza a ser cabal. ¿Cuál es una mente cabal? La mente cabal del capítulo de Romanos 12:2 es la mente que empieza a desligarse de este mundo. No se conforma a este mundo. De repente dice, vamos a ver que esto fuera tequila. Te dicen, un vasito de tequila para el desempance, decíamos en Sinaloa. Ajá. Y algunas personas dicen para la digestión, pero es lo mismo. Y entonces decía, un tequilita y, y tú dices, no, gracias. Pero en ese momento tú no dices, no, gracias, no por el qué dirán, Ujú. sino por el qué dijo. Sí. El qué dijo Dios. No, no os embriaguéis con vino, porque ahí hay solución. Entonces tú no te estás... Esa es la mente que se va generando cuando tú vas obedeciendo por la palabra de Dios. Ajá. No por el que dirán, no, porque si es por el que dirán, pues no te lo tomaste porque te están viendo, ¿verdad? Entonces yo siempre pongo este ejemplo. Si yo digo, no voy a robar, ¿por qué no vas a robar?
Pregúntate por qué no vas a robar. ¿Por qué no es ratero? No, porque mi papá nos enseñó que no vamos a robar. Ah, ok, entonces es porque tienes por principios. Ajá. De repente, no vas a robar. ¿Por qué no vas a robar? No, porque pues, hay cámaras y que tal que me ven y me meten a la cárcel. Ah, entonces vas a robar por temor. No vas a robar por temor. Es Ujú. bueno, pero no es lo óptimo. De repente dices, ¿sabes qué? Yo sí soy ratero, soy bien ratero y sí me gusta robar, pero no voy a robar. ¿Y por qué no vas a robar? Porque la Biblia dice no robarás. Ah, entonces ahora vas por Ajá. convicción divina. Aunque eres un tremendo ratero y un tremendo mentiroso, un tremendo falso, pero ahora estás decidiendo cambiar no por tu familia, no por tus hijos, no por el que dirán, no por la sociedad, no por la policía, no por nada, no por lo que dijo tu papá, sino por lo que dice tu Padre que está en los cielos. Ajá. Entonces ahí se empieza a regenerar el alma, la vida del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a pensar, no, es que la Biblia dice que no hagas esto, la Biblia dice que no hagas esto. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué diría Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y te empiezas a caminar en esos puntos, entonces tu vida está siendo guiada por la palabra de Dios. Ujú. Tu vida está siendo guiada por el manual del Señor. Entonces ahí empieza a regenerarse. Entonces cuando llegas a este punto, entonces la mente regenerada empieza a decir, ok, ahora es una mente que empieza a tener paz, ahora empieza a tener motivaciones, ahora empieza a renovarse, ahora empieza a disponerse, empieza a ser correcta, ahora empieza a ser obediente. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo no era así. Pues sí, una vez cuando salí de la prisión pasé una de las pruebas más tremendas, pero fue el día en que Dios me llamó para el ministerio. Yo le pedí prestado un carro a una persona y la persona y para ir a predicar y me tardo en la predicación, no vine a la hora que le dije y cuando llegué la persona estaba enojadísima porque creo que iba a ir a hacer un trabajo y necesitaba su carro y toda la cosa. Y me la rayó Sergio, pero de una forma vil, ¿no? Me dijo que era yo no sé qué, con unas palabrotas tremendas. Y yo, mira, me quedé callado y le dije, no, pues discúlpame, le digo, no vuelve a suceder. Claro que no va a volver a suceder, porque nunca más te lo vuelvo a prestar, ni se te ocurra. Y yo digo, ay Dios. Y le dije, no, pues discúlpame, le digo. Y ya me salí y me fui a caminar por una zona que se llama Zona Río Quintijuana. Y hay un puente que está arriba del bordo de donde pasan las aguas negras. Y ahí me paré viendo hacia el norte, hacia San Diego. Y empecé a llorar, y le dije al Señor, ¿qué onda? Digo, yo nunca he soportado que una mujer me grite, Dios, que nadie me grite, le dije, y mucho menos una mujer, Dios. Y le dije, y mucho menos por ir a predicar tu... Señor, ¿qué onda? O sea, yo me sentía como que Dios me defendiste. O sea, yo vengo a predicar tu palabra, Dios. O sea, ¿para qué me sacaste de la cárcel? Y digo, ¿para qué, Dios? Para que aquí me esté gritando. Y luego una mujer, le decía al Señor, ¿ah? No, ¿qué onda, Dios? Digo, y empecé a llorar y todo. Le digo, Señor, yo no sé para qué me sacaste. Le digo, no sé por qué estoy aquí. Le digo, sin un peso, sin credenciales, sin mujer, sin casa. Y luego todo maltratado por esto. Y empecé a decirle a Dios. Cuando en eso, mira, volteó hacia abajo y habían como unos 20 drogadictos lateando, o sea, un picadero. Un picadero es donde hay de todo tipo de droga, ¿no? Donde te venden la droga y por cura y todo eso. Y latear es porque el fondo de las latas de los refrescos, de las latas, lo cortan y eso queda como una copita, como un platito. Ahí meten la chiva, ahí la heroína y ahí lo disuelven con el encendedor y eso se llama latear. Y también cuando haces el aluminio, lo planchas y ahí también de eso le decimos latear o lanchear, porque es como una lanchita, ¿no? Donde eso es para la anfetamina, o sea, el cristal. Y entonces cuando yo estoy acostumbrado a todo eso, ¿no? Entonces cuando observo, y mira, me nace una cosa aquí adentro que se me olvidó las mentadas de la persona esta. Ajá. Ajá. Y le digo, ¿qué onda? Le digo, ¿qué hacen ahí? ¿Ustedes creen que Cristo murió para eso? Y me quedan viendo así del puente. ¿Y tú qué, morro? Dijo, ¿qué? ¿Eres placa o qué? ¿Cuál placa? Le digo, soy cristiano. Le digo, acabo de salir del pintón. Le digo, ¿sabes qué? Yo los voy a sacar en nombre de Jesús y todo. No, mira, ábrete, morro. Aquí ni te metas porque aquí vas a jetear y acá. No, ¿cuál es que vas a jetear? Aquí voy a meter y mañana vengo por ustedes, le digo. Y Ajá. mira que ahí empezó mi ministerio. En la película es cuando tiro un reloj, Ajá. porque da cuenta que yo me deshice de todo lo material, me olvidé de todo y empecé a trabajar con los hombres.
Los primeros 80 miembros que tuve en mi iglesia fueron del board de los hombres. La primera alma que me gané se llamaba Juan, y este hombre tenía 5 años sin bañarse, Sergio, cuando yo lo alcancé. 5 años cuando le alcanzamos el nombre de Jesús. Y la última vez que se había bañado con agua del canal, o sea, agua del drenaje, colada, por supuesto, pero del drenaje. Y entonces de ahí saqué de la gente, de ahí empecé a trabajar y empezamos. Y yo le dije al Señor, wow, qué impresionante. Entonces, ¿qué pasa, Sergio? Que empiezas a mirar que tu alma, empiezas a pensar como qué haría Jesús, cómo dice la Biblia, cómo lo hace el hermano y todo. Ya es algo que la dirección viene de arriba hacia abajo, arriba hacia abajo. Entonces, empiezas a tener esa mente y empiezas a como a depender de él. De repente dices, tienes hambre, y ya no dices, ay, como cuando yo era traficante. No. Tú dices, el Señor va a proveer, ahorita comemos lo que sea, hombre, ahorita el Señor ahorita se va a armar, no se preocupen, Dios va a proveer, Dios lo va a hacer. Y entonces unes como tu astucia, tu forma de ser con lo de Dios. Tu lenguaje habla de Dios. Y ahorita vamos a ir al talón. Yo le decía a los muchachos, sobre morro, hay que talonear, hay que salir al talón, digo, y el Señor nos va a suplir. Pero que la cosa es que no falte el refín. Sí. Simón, pastores, sí, salían y todo, mira, salían. Que nomás no roben, nomás no voy a tumbar a nadie. No, pastor, ¿sabe qué? Todo fue limpio, pastor, todo limpio. ¿Sabe qué? Llegué una jefita y me dio una de acá. Pero ¿usted qué hizo? No, pues le lavé la yarda y mire, dice acá, es sobre, le cae, ahora el otro, ¿qué hizo? Y andábamos como nuestro reporte, imagínate eso, ¿no? O sea, andábamos como nuestro reporte de cómo logramos las cosas, algunos traían plátanos, traían latas, o traían ropa, cosas así. Entonces, miren, esto lo vamos a vender, esto lo vamos a regalar, esto lo vamos a hacer, sí, y esto lo vamos a guardar. Y ya ayer yo como el que dirigía toda la bola decíamos toda la bola de mandar. Mira, los vecinos hasta nos echaron la PGR varias veces. Ajá. Porque decían, no, es que ahí está es una bola de malandros. Y sí, pues sí, ¿verdad? Pero gente regenerada. Ajá. Y en vías de regeneración. Entonces, una vez llegó la PGR y les puse una golpiza, no estaba yo, estaba trabajando. Y les puse una golpiza a todos mis muchachos para que les enseñaran dónde estaba el clavo, pues no teníamos clavo. Entonces, cuando llegué, volvió a caer la PGR, pero ya estaba yo ahí. Y pues yo ya hablé con ellos, ¿no? Y le digo, no, mira, ya les expliqué quién era y toda la cosa y cómo han salido. Y dice, oiga, pero usted no es un malandro, digo, cualquiera, ¿verdad? Porque pues habla muy bien, me dijo. Porque yo así hablaba así, pero con ellos, ¿verdad? Pero ya con la autoridad, pues yo hablaba ya lo más normal posible. Y le digo, entonces le digo, conozco mis derechos. Le digo, ¿sabe qué? Le digo, lo que estás haciendo, porque me llevó una persona que está inválido, le empecé a decir. Le digo, mira, espérate, no te alteres. Mira, vamos a hacer una cosa, brother. Fírmame aquí, no lo voy a firmar nada, le digo. Le digo, vamos a la delegación y hablamos con ellos. Y entonces, bueno, vamos a la delegación, pues. Y entonces fuimos allá y expuse mi situación. Y el delegado era cristiano, Sergio. Oh. Y entonces el delegado dijo, oh, brother, dijo, me hubiera dicho, dijo que ustedes son cristianos. El delegado nos ayudó para tener nuestro primer lugar para trabajar. Él nos dio nos dio como la confianza a la sociedad para poder reinsertarnos. Y ahí empezamos a trabajar ya con gente regenerada. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas, sí es cierto, vas a trabajar como con tus antiguos moldes, sí, pero con un nuevo lenguaje. Tu lenguaje va a ser, no, pero ¿sabes qué? Vamos a atendernos, pero el Señor va a hacer el paro. Vamos a hacer esto. O sea, te mueves igual, como que parece lo mismo, pero tu lenguaje cambia, Sergio. Ajá. Tu lenguaje, tú dices, no, pero ese es Dios, ¿sabes qué? Ya no dices, no, es que soy bien verbo y es esto, no. No, pero ¿sabes qué? Pero Dios nos suplió, Dios hizo eso. O sea, todo se lo vas atribuyendo a Dios. Sí. Todas las cosas buenas a Dios. Cuando te equivocas, todo te lo atribuyes a ti. No, ¿sabes qué? Pues que yo la regué. Yo la regué. Cuando tú ya tienes ese punto, entonces quiere decir que tu alma se está regenerando. ¿Por qué? Porque cuando tu alma se regenera, todo lo bueno que te pasa, todos los aciertos que tienes, todos los triunfos que logras, todas las metas que alcanzas, todo se lo atribuyes a Dios. Uh-huh. Y todas las equivocaciones que pasan, todos los errores que cometes, todo lo que salió mal, es mi culpa. Así es. Es mi culpa. Entonces, ahí te vas a dar cuenta, mi alma se ha regenerado. No quiere decir que no te vas a equivocar, Sergio. Te vas a equivocar, pero tu alma ya está conectada hacia arriba. Ya está conectada hacia arriba. Entonces, en ese punto, cuando llegas a este punto del alma, ¿cómo lo puedes administrar el alma y cómo puedes mantenerlo? Fíjate que el alma, curiosamente, terminamos con esto. Curiosamente, Sergio, el alma se alimenta de las familias. Dios puso 3 familias. Familia genética, que es tu papá y tus hermanos. Familia personal, que eres tú, tu pareja y tus hijos.
y familia espiritual, que son tus pastores, líderes e iglesia. O puede ser también tu empresa donde trabajas. Él te pone esas tres familias, esos tres núcleos familiares, ¿verdad? Lo que es laboral, lo que es personal y lo que es genético. Entonces, en la medida que tú aprendas a relacionarte correctamente con ellos, es en la medida en que tu alma se va a mantener nutrida. Tu alma tiene que hacer ejercicio para que esté fuerte. Entonces vamos a suponer que en tu trabajo o en tu iglesia de repente le vas a caer mal a un hermano o a un compañero de trabajo y te la va a estar haciendo cansado y tú hoy vas a entrenar. A ver si aguanto a guardar silencio, como lo que pasó con esta persona que me lo rayó. Aguanté callado. Sí me rajé delante de Dios, pero delante de ella me aguanté callado. Aguanté callado. No, no está bien, no, discúlpame. ¿Cuál discúlpame? Que dice, no, perdóname. No, si esto no es de perdón. Bueno, pues, bueno, está bien, pero ya me voy. Ajá. O sea, empiezas a entrenar, son tus entrenamientos para el alma. Y cuando empiezas a decir, me voy a estar callado, voy a aguantar, como que haces concha, ¿no? Como que dices, aguantar, Dios. Está bien. No, pues luego lo vemos. No, no se preocupe. Así está bien, así déjele. Está bien, esas palabras empiezan a salir. Luego tú te cargas de eso y te vas con Dios y le dices, Señor, ¿qué onda, Dios? ¿Qué onda? Un día le dije al Señor, me dice uno de los cocineros, pastor, ¿tendrás 5 pesos ahí para las tortillas? Hice un pozolillo, hice un guisadito, dijo, bien suave, dijo. Y queremos comprar estas tostaditas porque también hice un pozolito, dijo, ¿tendrá unos 5 pesos ahí para completar? Y no traía cerca. Y le dije, y le traigo cambio ahorita, le digo, pero déjame verle, a ver qué podemos hacer. Aunque no se preocupe, pastor. Y me salí, me fui caminando hasta la cárcel, fíjate, como un animal cuando anda buscando su guarida. Me fui hasta la cárcel y le dije al Señor, qué desgracia la mía, Dios, no tener 5 pesos para tortilla, Dios. Así voy a vivir, Dios, digo. Caminando por las calles, estoy cansado de caminar, estoy cansado de no tener, Dios, digo, estoy predicando tu palabra, Dios, pero qué onda, Dios. Estoy ayudando a esta gente, le digo, no tener a veces ni para comer, Dios. Siempre vamos a andar hacia el talón, ¿o cómo está el asunto, Señor? Y ahí me hablé con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas, soportas aquí, te pones como muy tranquilo aquí, porque no le dije, no, fíjate, no traigo dinero. Le dije, no traigo cambio, pero déjame ver qué puedo hacer. O sea, me puse en mi papel, ¿no? Pero luego vine con Dios y me abro con Dios. Cuando tú empiezas a mantener esa tranquilidad que se llama sabiduría, inteligencia y prudencia, cuando empiezas a actuar con sabiduría, con inteligencia, con prudencia ante la sociedad y cuando empiezas a actuar delante de Dios con una honestidad, con una humildad, con una confianza plena delante de Dios, ese ejercicio que vas a estar haciendo, eso es lo que va a mantener tu alma constantemente. ¿Por qué? Porque te van a atacar en tu familia genética. Va a haber ataques en tu familia personal, va a haber ataques en tu familia laboral, sea ministerial o empresarial. Pero tú vas a tener este ejercicio, Sergio, siempre. Aguante la vara aquí, aguante callado. Si tiene que guardar silencio, quédese callado. Baje la mirada, ceda sus derechos, aunque usted tenga la razón, sea manso, sea humilde. La Biblia dice que aprendamos de él que es manso y humilde de corazón. Aguante. Pero es que mire, aguante, quedes callado. Pero luego cuando te vienes para acá, el Señor, no te quedes callado. Aquí habla todo, hasta si deseaste pegarle un balazo a este amigo, díselo a Dios. Díselo a Dios. Entonces, eso vas a mantener a tu alma. Y vas a ver que en el ejercicio ese, tú vas a sentir una satisfacción tan tremenda. Que claro, este ejercicio lo tienes que mantener por toda tu vida, porque tarde o temprano tu alma tiende hacia abajo. Así es. Amén. Pues bueno, nos quedan pocos minutos y me queda por ahí que se me hace muy importante que conozcamos tus comentarios y tu opinión en esa parte donde se conectaría el espíritu y el alma, porque pues muchas veces no lo entendemos y decimos, pues es que yo ya estoy alimentando mi espíritu y ya estoy haciendo las cosas de Dios, estoy en esta dieta, pero mi alma trae algunas heridas o mi alma trae algunas cosas que no los logro sacar. Entonces, por más que alimento mi espíritu, ¿en dónde está quedando mi alma? Que luego surge lo malo, surge las experiencias pasadas y Exacto. entonces el alma sale. Entonces cuando dicen, oye, pues es que hay que vivir en el espíritu, pues sí, trato de vivir en el espíritu, pero mi alma gana. Ahí es donde a lo mejor Ya. mañana pudiéramos... Mañana vamos a tratar de cómo poder conectar. Es decir, ya ves que Jesús es la conexión entre el espíritu y Dios. Sí, Ahorita fortalecemos el espíritu, al alma. Y ahora vamos a ver mañana cómo lo conectamos para arriba. así es.
¿Cómo lo conectamos para que no pase lo que dice, ¿verdad? Que de repente dice, no, pero es que no he olvidado, no he sanado, sigo sintiendo. Así es. Entonces vamos a orar, Sergio, y gracias por todo, gracias a nuestro público. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Dios. Sabemos que somos personas tripartitas, que tenemos alma, cuerpo, espíritu, y que por lo regular, Dios, nuestro cuerpo está mandando, nuestro cuerpo físico está tratando de mandar sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones, y nuestras emociones trata de controlar nuestro espíritu, Dios. Pero también reconocemos, Dios, que solos no podemos ni alinearnos, ni tener un lineamiento, Señor, en esto. Ayúdanos, Dios, para que tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón. Entra en nuestro corazón, Señor. Si hay alguien que necesita, Señor, de la incursión de tu Espíritu, entra en su corazón. Enséñale que solo no puede, que el principio, el desarrollo y el final es en ti, Señor. Todo es en ti, todo empieza contigo, todo se desarrolla contigo y todo termina contigo, Señor. Ayúdanos a comprender, Dios, que solamente tú eres el único que puedes entrar, Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser. Eres el único que tienes el derecho, el único que tienes la capacidad para poder entrar en nosotros, Dios, y abrir, Señor, cualquier ventana, cualquier puerta dentro de nuestro corazón, de nuestra alma o de nuestro cuerpo. Ayúdanos, Dios, para poder comprender, Señor, que no somos dioses y que necesitamos de ti. Y que somos aceptos delante de ti, Señor, tal y como somos, pero que no nos vas a dejar tal y como estamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, para poder comprender cómo alinearnos, cómo tener un lineamiento, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que podamos tener esa vida plena, Dios. Esa vida que tú quieres que vivamos, que no sobrevivamos en este mundo, sino que vivamos en este mundo y que podamos influir, Señor, en este mundo. En el nombre de Jesús yo bendigo la vida de Sergio, la vida de su familia y la vida de todos los que se conectaron ese día y los que se van a conectar a través de las redes sociales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias también, pastor, y bendiciones para ti, tu familia y para todos los que nos escuchan. Hasta mañana. Hasta la próxima. Vívelo, conducido por el pastor Esteban Mendoza. La invitación es para que te